¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión me voy a alejar un poquito de las caricaturas, de las animaciones o de las películas y vamos a hablar sobre un cómic que en el momento en el que lo leí realmente me recordó mucho a los cómics de Watchmen, o más o menos por el trasfondo que este llega a tocar. En este caso sí voy a decir qué pasó, porque este tipo de cómics no son muy hablados o no son muy recordados. Sí hay gente que los leyó y gente que aún los recuerda, pero digamos que no tuvieron el boom que me hubiera gustado que tuvieran, o que incluso me hubiera gustado que adaptaran en una película o en una serie, porque creo que tiene bastante potencial. Sin embargo, esto aún no se ha dado. Así que sin más, vamos a decir qué pasó con Fables o Fábulas. Fábulas es una serie de cómics del sello de Vértigo de DC Comics, creado y escrito por Bill Willingham, que se basa en personajes clásicos de los cuentos de hadas y el folclore popular. El argumento es bastante sencillo. Los personajes de las fábulas clásicas se ven obligados a huir de sus tierras natales por la invasión de un misterioso enemigo al que llaman el adversario. Así que viajan a Nueva York, donde crean una comunidad en un edificio que recibe el nombre de Villa Fábula, mientras que las fábulas que no tienen apariencia humana, ya sean animales parlantes, animales imaginarios, gigantes, objetos animados, etc., son trasladadas a un lugar a las afueras de la ciudad al que llaman La Granja. Y la historia inicia, obviamente, en el primer cómic, en el cual Jack se presenta corriendo y farfullando en el despacho del Lobo Feroz, detective de Villa Fábula, y le cuenta que Rosa Roja, la hermana de Blancanieves, ha desaparecido y que algo extraño ha pasado en su casa. Así que el detective y Blancanieves acompañan a Jack hasta un pequeño apartamento, la vivienda de Rosa. Allí se encuentran con una esencia dantesca. Toda la habitación está repleta de, ya saben, el color rojo, y múltiples muebles y objetos están tirados por doquier. Según Feroz, a quien se le dice así al detective, el Lobo Feroz, es toda de rosa roja y ella no está en el departamento. A partir de estas misteriosas y desagradables circunstancias, el lobo, ayudado por Blancanieves, se dispone a realizar una investigación que descubra el paradero de Rosa y que aclare el cómo, quién y por qué de su desaparición. Aquí voy a empezar a hacer spoiler por si alguien quiere mejor o prefiere leer el cómic primero y después ver este video. ¿Listos? Así que atentos. Posteriormente, y debido a esto, Rosa Roja sí está viva y después la encuentran y resulta que el que fue el malo es Jack. Jack es el personaje de Jack y los frijoles mágicos, pero en este caso es un personaje muy desagradable, que solo piensa en sí mismo, que es muy egocéntrico y que siempre va a mirar a su beneficio. Posteriormente va a ser exiliado a otro lugar, ya que todo lo que acontece es debido a él, la mayoría, no todas las acciones, y esto muchas veces vincula a varias fábulas que terminan viéndose atrapadas entre lo que quiere Jack, que termina obviamente dañando a estas fábulas. Sin embargo, aquí vamos a tener a dos protagonistas que, aunque son representados como los personajes que llevan esta serie de cómics y el rumbo que quieren tomar, posteriormente los vamos a ver pasados a ser personajes que van a aparecer levemente, pero que tienen un buen punto a favor, ya que lo que se tiene que contar de estos personajes es contado en su momento, y posteriormente, aunque quieres seguir sabiendo qué pasa con ellos, la historia, digamos, ya no los necesita tanto como tú, como lector, querrías que así fuera. Estos son los personajes del Lobo Feroz y Blancanieves. Aquí el Lobo Feroz yo lo representaría como un Wolverine. Si ustedes conocen a este personaje de los X-Men, es bastante parecido tanto en su personalidad como en apariencia. Y esto lo digo debido a que Telltale Games sacó un juego que se llama The Wolf Among Us, en el que nos cuenta una precuela de lo que sucede en Villa Fábula con el Lobo Feroz y Blancanieves, y el aspecto que le dieron en este videojuego es uno parecido a Wolverine, por eso digo que los relaciono mucho, pero en el cómic es bastante diferente, no en personalidad pero sí en apariencia. Y ustedes estarán pensando ¿qué Lobo Feroz es? ¿El de los tres cerditos? ¿El de Caperucita Roja? ¿O es uno diferente? Y no, una de las cosas importantes que debo aclarar es que los personajes que aparecen aquí se ven vinculados en diferentes fábulas, es decir, el Lobo Feroz es el Lobo Feroz de todos los cuentos, y por ejemplo el Príncipe Encantador es el príncipe de todos los cuentos en los que logra aparecer, tales como Blancanieves, la Bella Durmiente, la Cenicienta. Todas se ven atrapadas por este mismo príncipe.
Y lo digo porque aquí lo presentan como un personaje que es muy mujeriego y que siempre va de princesa en princesa. La primera fue Blancanieves, su primera esposa, pero como el príncipe termina siempre buscando otra princesa, se terminan divorciando. Y después del destierro, Blancanieves termina siendo asistente en Villa Fábula. Lo que une a Blancanieves y el Lobo Feroz de principio es la hermana de Blancanieves, Rosa Roja, y posteriormente, y debido a complicaciones, terminan siendo pareja. Y complicaciones es un par de hijos y que posteriormente van a tener habilidades del Lobo Feroz y de los ancestros del Lobo Feroz, como su padre, que creo, y si mal no recuerdo, es el Señor de los Vientos. Y contarles aquí todo, detalle a detalle, me tomaría bastante tiempo, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. El Lobo Feroz no es el único Lobo Feroz. Sé que dije que es el único que aparece en todos los cuentos, porque es el mismo, sí, pero tiene hermanos que no son necesariamente lobos feroces, ya que son hijos del Señor Viento, el cual es una representación del viento y que se hace invisible. En este caso los lobos cuando son pequeños y decidir qué quieren ser. El lobo feroz, el personaje principal, o sea feroz, termina convenciéndose de que quiere ser más fuerte que los demás, y esto debido a que los hermanos lo trataban siempre mal y él era, digamos, el más débil de toda la manada. Por eso se decide ser el más fuerte, el más feroz, y es aquí que termina atrapando a la abuelita de Caperucita Roja, ya que quiere demostrar un punto. Según la narrativa, y si tomamos en cuenta los juegos de Telltale Games, el lobo feroz tiene 3 transformaciones. La primera sería él como persona, la segunda sería un tipo hombre lobo, y la tercera sería un lobo normal, pero gigante, el cual es la transformación más fuerte que tiene el lobo feroz. Aquí Blancanieves es la voz de la razón, es la que se considera muy formal, muy seria y siempre sabe cómo manejar Villa Fábula. Y ahora, ¿cuáles son los antagonistas? Aquí los antagonistas muchas veces son personajes que aparecen en los cuentos, que no necesariamente tienen que ser el villano de una fábula en específico. Es por ejemplo el caso de Caperucita Roja, que no necesariamente tiene que ser buena y que muchas veces intenta atrapar al lobo feroz por lo que le hizo. Y ahora debo aclarar que en el momento en que se traspasan al mundo real, es decir, a este espacio, podemos considerar que tienen aspectos y problemas que cualquier persona podría tener. Por lo que quiero decir es que no son buenos y no son malos, sino que las diferentes motivaciones que cada personaje tiene los lleva a tomar decisiones que pueden afectar a terceros o que pueden afectarlos a ellos mismos. En el caso de Caperucita Roja, intenta atrapar al lobo feroz, pero no porque ella sea mala, sino porque quiere atraparlo por todo lo que le hizo en su cuento original. Y en el caso de el papá de Pinocho, el cual es el malo, el adversario, el cual crea diferentes marionetas que atrapan el mundo, el cuento de hadas de todos estos personajes, lo cual los lleva a irse o ser desterrados al mundo real. Pero no es que Geppetto sea malo, sino que las diferentes circunstancias lo llevaron a tomar esa decisión. Lo mismo pasa con el lobo feroz, que de principio no es que fuera malo, sino que quería probar que no era el lobo débil de toda la manada. Y así con cada personaje. Hay personajes que probablemente ustedes nunca hayan escuchado porque no necesariamente tienen que ser personajes de cuentos, sino que a veces son de poemas, rimas o cuentos cortos que no son considerados un cuento, una fábula. No sé si me doy a entender en esa parte, pero bueno, espero que sí. Esta serie de cómics la puedo comparar con Watchmen, ya que los temas que toca son para un público adulto, y en el momento en que empiezas a leer el cómic te darás cuenta de por qué. Realmente sí te pone a pensar y te pone a analizar qué está pasando en este mundo, ya que las decisiones que toma cada personaje o en las que se ve involucrado realmente resaltan porque las consecuencias se pueden ver no en el siguiente cómic, sino a largo plazo, como podría sucederle a cualquiera. Y sí toma enfoques un poquito más fantasiosos porque obviamente son personajes de cuentos, pero no deja de lado los conflictos y los momentos en los que los personajes se pueden notar bastante humanos, con conflictos como los tendría cualquiera. También lloran, sufren, se enojan y sienten mucha ira de lo que les pasó. Cada personaje tiene su conflicto, ya sea por lo que vivió en su cuento o por el conflicto en el que se ve involucrado, ya que de principio la trama se va a centrar en las fábulas tratando de recuperar cada uno su cuento, pero posteriormente nos vamos a ver envueltos en una trama un poquito más compleja. Sin embargo, de principio pueden quedarse con eso, nada más para que vean cómo más o menos se va a desenvolver este tipo de conflictos. Sin embargo, si ustedes no son mucho de andar leyendo cómics, les recomendaría jugar el videojuego de The Telltale Games,
llamado The Wolf Among Us, donde conocemos mucho mejor a los personajes, ya que no se centra tanto en esta narrativa de recuperar las tierras de cada personaje, sino que se centra más en el lobo feroz y en su momento de ser detective. Es decir, nos vamos a ver envueltos en una trama en la cual tendremos que descubrir quién es el culpable. Y mientras sucede esta trama, vamos a ir conociendo a los personajes que rodean al lobo feroz. Y lo bueno de este videojuego es que los conocemos un poquito más a fondo, como por ejemplo el caso de La Bella y la Bestia, quienes fueron personas que tuvieron todo y cuando fueron desterrados se quedaron sin nada, y por eso tienen que andar consiguiendo la manera de sobrevivir en este mundo, pero que además se ven envueltos en estas ganas de recuperar lo que tenían y de vivir esa vida que obviamente se les fue arrebatada, pero que necesariamente quieren conseguirla, no importa cómo. Y como estos personajes hay muchos que aquí podemos conocer un poquito mejor. Pero si tampoco les gustan este tipo de videojuegos y si ustedes son más de series, les recomendaría la de Once Upon a Time, donde digamos la trama es más o menos similar y aquí obviamente no está relacionada con esta serie de cómics, pero es lo más cercano que encuentro a este tipo de historietas y que además también logré ver y terminó gustándome, así que también se las recomiendo. Ya para finalizar, les recomendaría que también le dieran una oportunidad a Fábulas, ya que es una historia que los va a atrapar, tal vez no con el primer cómic, ya que nos centramos más en encontrar a la hermana de Blancanieves, pero desde el segundo, donde es la rebelión en la granja, ahí sí, y vaya que referencia, nos vamos a encontrar con que el conflicto va más allá de simplemente las fábulas tratando de vivir una vida normal. Así que yo los invitaría a leer Fábulas, y si alguna vez escucharon, vieron, leyeron o jugaron, déjenme aquí abajito en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si conocían este cómic, el videojuego, la serie, o si les interesa, ya saben, aquí abajito en los comentarios. Cualquier opinión es completamente respetable y a mí me encanta leer qué les parece y qué opinan sobre los temas que hablamos en los videos. Así que sin más, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden comentar, suscribirse, dar like y si ya se suscribieron, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de estos bellos videos. Yo me despido y hasta el próximo video.